Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacer su cómplice para matar el tiempo. Tiempo lo que duró el sorteo de la Copa Mundial 2026. Mamma mía. Pero, se acabó. Por fin. Fue como un parto, ¿no? Un parto en el que, de aquí a que empezaron a salir los, 42 de los 48 niños, ¿no? Son 42 por ahora que integran 6 grupos completos, 6 grupos incompletos, a la espera de que puedan ya tener ojitos, nariz y boca los que hoy se llaman UEFA 1, UEFA 2, UEFA 3, UEFA 4, repechaje intercontinental 1 y repechaje intercontinental 2. Pero vaya que fue una alegoría de lo que nos espera, ¿no? Tenemos que empezar a consumir cosas que no queremos. No queríamos consumir la gran mayoría de las porquerías que nos dieron en los, iba a decir momentos, pero la eternidad previa a que empezara el sorteo. No queríamos consumirlo, pero ahí estuvimos, orillados a hacerlo. Y va a haber muchos partidos que la mayoría de nosotros no vamos a querer consumir y de una u otra manera pues acabaremos haciéndolo. Ciertamente yo recuerdo Copas Mundiales en donde el peor partido posible, Jamaica contra Japón, ese que todo el mundo decía que ese sí no lo iban a ver, yo iba y me ilusionaba y lo veía. Eso ya es imposible. Ahora sí, tendrás que seleccionar qué partidos sí, qué partidos no. Y va a haber muchos partidos que no querramos ver. Porque generalmente, inclusive ya con las Copas Mundiales de 32 equipos que ya estaban devaluadas respecto a las de 24, había partidos en que acababas diciendo, no, este no lo veo, es demasiado temprano, ¿no? Quizás a partir del cuarto o quinto día, ¿no? Los primeros días estabas metidísimo y dispuesto a verlos todos. Ahora no va a haber un alma capaz de verlos todos. Ni siquiera de arranque, ¿no? Cuando todo el mundo está ilusionado y piensa que va a ver todos los partidos, ahora son el doble. Y no solamente son el doble, sino que son mucho peores. Es la realidad del fútbol la que nos tenemos que acostumbrar. Por ejemplo, la Champions League, ¿no? La diferencia es que la Champions League, en este nuevo formato, ha generado más partidos, pero muchos partidos de mayor calidad, ¿no? La calidad general de los encuentros respecto a lo que teníamos antes se ha incrementado, pero el margen de error también. Entonces son partidos por ahí más atractivos, pero con menos implicación deportiva respecto a los intereses de sus protagonistas de avanzar o no avanzar, ¿no? Tienen muchos partidos que son muy apetecibles, pero a la vez en los que hay muy poco en juego. Eso con la Champions. Ahora con la Copa Mundial tenemos una ampliación, tenemos más partidos, como hay más partidos en la Champions, pero el nivel empeora. Entonces, no solamente hay un mayor margen de error, que eso también, ahora con 3 equipos clasificados por grupo, en la gran mayoría de los grupos, ¿no? 8 de 12 tendrán al tercer lugar clasificándose. Solamente los 4 peores terceros lugares se quedarán en el camino junto a los 12 peores cuartos lugares. En eso está similar a la nueva Champions League. Solamente queda eliminado lo peor de lo peor, ¿no? Los 12 peores equipos quedarán fuera. Pero, o en este caso los 16 peores equipos, ¿no? Clasifican 32, quedan fuera 16, mientras que en la Champions quedan fuera 12 y clasifica el resto. Pero, les digo, la diferencia es que en la Champions League, por lo menos, el nivel de los partidos es superior. El nivel de los partidos de la Copa Mundial es inferior porque hay más grupos y a la vez hay todavía más margen de error del que había antes, en donde clasificaban 2 y quedaban fuera 2. Entonces cada partido era muy trascendente. Aquí no. Aquí pierdes lo mejor de los dos mundos. La calidad de los partidos y el margen de error para no perder y no dejarte sorprender. Pero bueno, es lo que hay y es lo que estamos ya orillados a seguir tragando. Porque si hacen todos estos cambios, cambios que no mejoran la experiencia de disfrutar una Copa Mundial, es porque nosotros lo permitimos y porque lo avalamos consumiéndolo. ¿Por qué no van a cambiar si manoseando el producto de la manera en la que lo manosean sistemáticamente, nosotros estamos ahí,
¿no? Dispuestos a seguir consumiendo y generando contenidos, en caso de gente como yo, para satisfacer la necesidad de consumir la basura en la que se ha convertido la Copa Mundial poco a poco. ¿Qué manera? ¿Qué manera de echar a perder un producto tan especial como una Copa del Mundo? ¿No? La verdad es que yo, que llevo ya un tiempo en este planeta en el que puedo hablar de varios ciclos mundialistas, esperar una Copa Mundial es un momento que te define como individuo. Aquellos que nos gusta el fútbol es algo tremendo. Incluso aquellos a los que no les gusta, es un tema de conversación, ¿no? Igual ignoran el fútbol durante 47 meses, pero cuando llega el mes de la Copa Mundial, te hablan de fútbol. Les interesa porque el producto es maravilloso, ¿no? Y qué manera de echarlo a perder desde... Ya no hablemos de las decisiones, de las que ya hablaré, de ampliar el panorama y meter a tantos equipos, sino ¿por qué hacer una experiencia tan agradable como esperar una Copa Mundial, ilusionarte con ella, verla, disfrutarla, hacer tu vida mejor porque sabes que una Copa Mundial está en camino? Creo que todos más o menos crecimos así, ¿no? Añorando que pasaran esos 4 años rápido para que volviera a jugarse, y ahora convertirla en un esperpento como lo que fue el sorteo, ¿no? Vaya parto, ¿no? ¿Por qué nos hacen ver cosas que no queremos ver? Y así como habrá partidos que no querramos ver, hubo muchas cosas, muchísimas cosas que no queríamos ver en este sorteo y que ahí estuvieron. Río Ferdinand como conductor, por favor, eso es personal. El tema del premio de la paz creo que habla por sí solo. Qué ganas, es lo único que voy a decir, qué ganas de besarle los pies, qué necesidad de besarle los pies a Donald Trump y antes a Vladimir Putin y al jeque Qatar y ahora al que venga y después al rey de Arabia Saudita. ¿Qué le va a regalar Gianni Infantino al rey de Arabia Saudita? ¿Qué se va a inventar? ¿No? El premio de la paz me cuesta trabajo, pero no sé, no sé. Igual, y se inventa algo para premiar a un asesino, constatado asesino, como es el rey de Arabia Saudita. Y esos discursos que, por favor, es decir, ya sabemos que estás ahí para besarle los pies a Donald Trump. Haz lo que quieras con tu dignidad, Gianni Infantino. En el nombre del fútbol, ni modo. Nosotros somos capaces de separar tu grotesca figura de lo que es el producto al que representas, pero tienes que parar. En algún momento tienes que parar, y hoy claramente no fue el día en el que Gianni Infantino parara de lamerle las botas al mandamás que tuviera enfrente, y hoy le tocó gustosamente a Donald Trump. Pero bueno, vimos muchas cosas que no queríamos antes de que iniciara esta Copa Mundial y nos tendremos que ir acostumbrando, porque es así. Hay muchas cosas que no queremos ver y que vemos y que seguiremos consumiendo porque hacemos con todo esto posible a que siga siendo un elemento que vende tan bien como vende la Copa Mundial. A Donald Trump no le interesa el Mundial, obviamente, y lo dejó muy claro, ¿no? Cuando se refirió a antes que nada por lo que vende, por la cantidad de entradas. Es lo que realmente le interesa a todos los que toman decisiones, a todos los implicados. Y nosotros, pues, al consumirlo, al seguir hablando de ello, aunque nos quejemos de ello, avalamos todas estas decisiones que afectan el nivel deportivo, pero lo que importa no lo afecta. Al contrario, sigue de aquí a que reviente, que un día va a reventar. Ya no le tocará a ellos, ¿no? Ellos se dedican a inflar todavía más este globo que, en conclusión, y para acabar ya pronto, ha logrado que una experiencia tan agradable como es esperar una Copa Mundial, ahora se vuelva una experiencia sumamente desagradable, ¿no? Salvo momentos puntuales como la última jornada de la eliminatoria, esa sí estuvo buena, pero ¿a costa de qué? De tantos años de eliminatoria prescindible, ¿no? Pero bueno, el Mundial se ha ido transformando, nuestra necesidad de consumirlo no. Antes, lo que definía la Copa Mundial, lo que yo creía que realmente la hacía especial, era su calidad de exclusiva y extraordinaria. Extraordinaria porque se juega cada 4 años, exclusiva
porque no era fácil entrar a ella. Solamente aquellos que se lo ganaban podían participar en un evento tan importante. Eran 16, luego fueron 24, luego 32, hoy son 48. Entonces, esa calidad o esa cualidad de extraordinario se mantiene porque se juega cada 4 años. Por más que la FIFA ha intentado desde tiempos de Blatter, yo me acuerdo en el año 99 pedirle a Blatter que por favor renunciara a su idea de hacer un mundial cada 2 años, y es una idea que va a seguir ahí sobrevolando hasta que se haga. Como la Superliga, nunca va a morir, ahí va a estar hasta que se haga. Y por ahora sigue siendo extraordinario porque es cada 4 años, pero pronto será cada 2 años y dejará de ser también extraordinario. Lo que ya definitivamente no es exclusivo. Se ha convertido en un torneo inclusivo. Todavía es extraordinario, por más que FIFA ha hecho lo imposible por convertirlo también en ordinario, pero el hecho de que sea inclusivo, pues está bien en ciertos sentidos, ¿no? La palabra inclusivo tiene connotaciones positivas. Ya hablé, porque más queda muy claro, y ahí están los grupos para sustentarlo, de cómo afecta el nivel de la Copa Mundial, el que haya tantos equipos que no solían estar en un evento como este, pero también si nos ponemos en los pies de otros habitantes de este mundial que tenían que escoger a otra selección artificial y vivirlo de manera intensa, porque es un mundial, ¿no? Y tú veías imágenes de gente de países que nunca han ido a una Copa Mundial abrazando una nacionalidad que no les toca, pero viviéndolo con mucha más pasión que muchos de aquellos ciudadanos de ese país que sí estaban en una Copa Mundial ganando partidos y que igual no lo vivían con tanta pasión como aquellos que adoptaron a la selección argentina, alemana, brasileña, etcétera, sin ser argentinos, alemanes, brasileños, etcétera. Tampoco es que eso haya cambiado mucho, honestamente, porque la gran mayoría de los habitantes de este planeta siguen, a pesar de todo, sin estar representados en una Copa Mundial, ¿no? Si vamos a la lista del porcentaje de habitantes que son de China, de India, de Pakistán, de Indonesia, etcétera, ¿no? Si nos vamos al top 10 de países más habitados, pues nos daremos cuenta que aún con 48 selecciones, el porcentaje de habitantes de este planeta que se ve representado en una Copa Mundial es escaso, porque al final quienes logran meterse, y esto, si hablamos de porcentaje de habitantes en este planeta, es imperceptible, pues es Cabo Verde, ¿no? Es Curazao, ya veremos si lo logra Surinam, que probablemente se quede en el camino, pero hay muchas selecciones que ahora mismo le permiten, por lo menos a los ciudadanos de esos países, por pequeñitos que sean, pues vivir una experiencia con una Copa Mundial, y eso está bien, eso no lo podemos reprobar. Hay que tomar en cuenta, antes de ir a los grupos, que ya voy a eso, ya me quejo de la FIFA y estoy peor que ellos, ¿no? Toda esta cantaleta y todavía ni siquiera he empezado a hablar de los grupos. Pero es que tampoco hay tanto que hablar de los grupos, ¿no? Tampoco hay uno que diga, es que tengo que hablar del grupo J, mira, ya sabíamos que eso no iba a pasar, ¿no? Son grupos que cuesta trabajo entusiasmarse con alguno de ellos, ¿no? Son en la mayoría de casos predecibles, y en otros casos es decir, de estos, ¿quién va a pasar? Deberían de quedar fuera los 4, ¿no? Pensar en que clasifiquen 2 o hasta 3 de ciertos grupos, es problemático. Pero bueno, hay que decir a todos aquellos súper negativos, porque yo a partir de este momento tengo que decir que haya sonado como haya sonado, no soy tan negativo, ¿no? Respecto a la inclusión de nuevas selecciones, porque tampoco idealizo lo que era la Copa Mundial antes. Porque a final de cuentas, la Copa Mundial empieza a partir de octavos de final. Lo demás es paja. Y ahora, ¿qué han hecho? Pues han aumentado la paja. Ahora hay mucha más paja. Pero hay países encantados de ser paja, porque ni paja podían ser antes, ¿no? Y eso no hay que perderlo de vista. Los que somos ciudadanos de países que ya no, en mi caso, pues no puedo hablar de un país protagonista en mundial, ¿no? México. Pero que ha estado ahí casi siempre, ¿no? Por lo menos durante este siglo, cada 4 años. Pues para nosotros, pues es paja, ¿no? Es agregarle paja a un evento al que ya
México estaba habituado a clasificar con muchos problemas, pero clasificar. Pero la paja está encantada de ser paja porque antes no era nada, ¿no? Entonces, es como los Juegos Olímpicos. A final de cuentas, los Juegos Olímpicos, la gran cualidad que tienen, no es ver quién rompe récords necesariamente o quién queda en primer, segundo y tercer lugar, que muchas veces es obvio quién lo va a hacer, sino las historias. Esas historias de quién compite, no quién gana, ¿no? Muchas de mis historias favoritas cada 4 años en Juegos Olímpicos es descubrir historias de gente que llegó y logró competir en unos Juegos Olímpicos y aquí va a ser algo similar, ¿sí? El precio va a ser que ni modo, tú, corredor de 100 metros, Usain Bolt o como te llames, pues ni modo, vas a tener que poner tus patitas y trotar en los hits eliminatorios, en donde no va a ser necesario bajar de los 10 segundos. Y aquí, en la Copa Mundial, pues lo mismo, vas a tener que jugar 3 partidos, Argentina, Brasil, Francia, etcétera, porque son el equivalente a esos hits eliminatorios en donde le das posibilidad de competir a aquellos que no llegan a ganar, sino a competir. Si se va a tratar de ganar, pues lo reduces a 12 y sería un elemento maravilloso en cuanto a la calidad del producto, ¿no? Tener solamente a las 12 mejores selecciones y que en las eliminatorias otras 12 muy buenas queden fuera por la dureza de las eliminatorias. Sería maravilloso, pero económicamente no sería rentable y a la mera hora no habría tanta expectativa en todo el mundo por una Copa Mundial, que al final de eso se trata. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, lo que hace grande a los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial también puede ser un poquito de eso, ¿no? Por algo el Mundial es el evento más grande de todos, incluso por encima de los Juegos Olímpicos, pero también los Juegos Olímpicos tienen cosas que la Copa Mundial no tiene, y ese tipo de historias son un ejemplo que, sin poderlo replicar del todo, el fútbol, pues algo parecido tendremos, ¿no? Porque sí, se van a comer 7 goles, 8, 9 goles, eso siempre ha pasado. Ha pasado cuando había 16 selecciones, siguió pasando con 24 y ahora no lo duden, ¿no? Con 32 hubo muchas goleadas, cada mundial por lo menos hay una goleada de 5, 6, 7, 8, 9 goles y eso no va a cambiar. Eso no es que a partir de ahora, va a haber partidos en donde no va a haber la menor competencia. Eso ya pasaba, porque ahora hay más paja, insisto, pero paja ha habido siempre, ¿no? Paja es todo lo que rodea a 10 o 12 selecciones. La diferencia es la cantidad de paja que hay, ¿no? Y claramente, a partir de este mundial, tenemos una mayoría absoluta de paja, ¿no? La paja es demasiado representativa, a diferencia de otros mundiales, pero partidos desequilibrados los va a haber siempre. Y que esto sea un trámite, claro, antes pues quedaban fuera selecciones como Italia, que quedó fuera de 2 mundiales seguidos en 2006 y en 2010, y Alemania, Italia después de ganar 2006 queda fuera en 2010 y en 2014, y después a Alemania le pasa lo mismo, después de ganar 2014 queda fuera en la fase de grupos en 2018 y en 2022. Eso de ver a Italia, que ya quisiera Italia estar en una Copa Mundial, pero verla eliminada en fase de grupos 2 años seguidos, y ver a Alemania también en 2 mundiales seguidos quedar fuera de fase de grupos, pues ahora sí va a ser prácticamente imposible. Pero es que hasta eso de que tengamos a los mejores terceros lugares no es algo nuevo, es algo que regresa, es algo que ya existía cuando había 24 selecciones y donde quedaban fuera solamente 8 de 24. La gran mayoría clasificaba a octavos de final, como ahora la gran mayoría va a clasificar a 16avos de final y tendrás una ronda extra de 16avos en donde pues habrá partidos interesantes y donde habrá sorpresas y donde habrá momentos en que aquellos que han hecho estos cambios podrán levantarse el cuello y decir, miren, tenía razón, miren qué historia más bonita la de tal selección que llegó hasta 16avos de final, una ronda inventada, una ronda que antes no existía, una ronda que equivale a quedarte fuera en la fase de grupos porque del Mundial de 32, ¿no? Porque no estás llegando a los 16 finalistas. Pero bueno, es una ilusión. Al final de cuentas, a lo que iba con todo esto es que la Copa Mundial tampoco es el lugar en el que tenemos que esperar ver el fútbol de vanguardia, el fútbol de mayor sofisticación, ¿no? Es un mundial en donde a partir de ahora, pero desde siempre, se ha tratado de otra cosa, ¿no? Los clubes
desde que la ley Bosman cambió el orden del fútbol, desde que el Mundial dejó de ser la única ocasión en la que podíamos ver a figurones reunidos en un solo equipo, porque antes era así, ¿no? Los equipos tenían un límite de 3 extranjeros, por lo general, 4 en ciertas ligas, y entonces la mayoría de los equipos en España, en Italia, en Inglaterra, pues no eran un once de figuras. Y cuando llegaba la Copa Mundial, pues veías a Brasil, veías a Argentina, veías a ciertas selecciones que decías, puta, estos güeyes tienen 11 figuras. Era algo extraordinario, y eso pues dejó de ser extraordinario porque ya lo vemos en el día a día con 8, 10 o 12 equipos, ¿no? Todas las temporadas que tienen a 11 figurones o a 16 o a 22 figurones. Entonces, eso cambió en los últimos 30 años. La Copa Mundial dejó de ser ese evento en el que podíamos conocer a ciertos futbolistas que no conocíamos antes. Ahora los conocemos a todos, ¿no? Antes era, puta, no tenías el acceso que tienes ahora de ver tanto fútbol, tantas ligas, y ahora, pues, una Copa Mundial que antes era eso, ¿no? El decir, puta, mira, este güey no lo conocía, ¿dónde juega? Ahora ya conoces a todos, prácticamente, y el Mundial no es lo que fue durante tantos años, ese momento de ver por fin a ese jugador que dejaste ver 4 años y que ahora lo puedes volver a ver otra vez, ¿no? A George Hagi, por ejemplo. Eso ya no, lo sigues viendo y ahora lo ves en la Copa Mundial. Entonces, eso lo ha perdido la Copa del Mundo. También ha perdido el factor de decir, mira, este equipo tiene estrellas y es el mejor equipo del mundo. Las selecciones no son las mejores, no son los mejores equipos del mundo. Los clubes sí lo son, porque pueden escoger claramente, ¿no? A sus 2 laterales derechos, a sus 2 laterales izquierdos, a sus 4 centrales, etcétera, etcétera. Mientras que las selecciones, pues, lo que tengan, ¿no? Por buenas que sean, siempre les va a sobrar, van a tener varios delanteros de más, pero les van a faltar centrales o laterales izquierdos, o viceversa. Eso es algo con lo que no tienen que lidiar los clubes y por lo tanto los técnicos de clubes tienen a su disposición armas para ser mejores equipos que los técnicos de selecciones. Y esto sin mencionar algo tan importante como el tiempo de trabajo, ¿no? Trabajar con un equipo durante todo el año, ir trabajando en una idea y evolucionándola, viéndolos todos los días a los jugadores con los que trabajas, a diferencia de un entrenador de selecciones, donde los ves un ratito y los has visto durante años, si es que llevas siendo entrenador durante un ciclo importante, pero los ves unas cuantas semanas al año, ¿no? Dispersas, y por lo tanto, el plan de juego tiene que ser reducir errores, tratar de no cometer errores, ser pragmáticos, defenderse, que es mucho más fácil, tiene complejidad, pero es mucho menos complejo defenderse que atacar, y entonces las selecciones priorizan eso, destruir y no construir, porque no tienen tiempo para lo otro, porque no tienen tampoco las herramientas para generar otro tipo de sistema de juego mucho más atractivo. Entonces, quien quiera ver en la Copa Mundial la máxima expresión futbolística, es que no es el lugar, no es ahora y no ha sido desde hace mucho tiempo el lugar para verlo, y eso no cambia con 48 selecciones. Así ha sido, y quitemos la idea de que en el Mundial hay que ver buen fútbol. No, el Mundial está para otro tipo de cosas, para recuperar el romanticismo perdido de ver equipos sin publicidad, el ver futbolistas condenados a jugar en su equipo de mierda durante toda su carrera, y además, en la mayoría de los casos, hacerlo con gusto, ¿no? Porque es su selección y no quieren cambiar, porque además no pueden, ni siquiera les entre en la cabeza. Entonces, si naciste en un equipo chico, pues te quedas en ese equipo chico toda la vida, ¿no? No puedes aspirar a ir a un equipo grande como a nivel de clubes, y eso hace interesante y hace especial al mundo de selecciones y en concreto a la Copa del Mundo. Te voy a dar 3 razones de mucho peso para que te hagas miembro de Barack Feber. 1. Ganas de apoyar a tu canal de fútbol favorito. 2. Disfrutar de contenidos exclusivos hechos a la medida para quienes más me valoran. Y 3. Ir al Mundial. Sí, 5 miembros irán a la Copa del Mundo 2026 mediante sorteos que llevaré a cabo cada 2 meses. Me suscribí 2 días antes del sorteo y gané. Como yo fui afortunado, me parece que no me van a ir al Mundial. Ya fueron anteriormente también a Barcelona contra Real Madrid, entonces son grandes experiencias que valen la pena. Por videos, por la interacción y por los viajes, o sea, es una magnífica manera de seguir a alguien, ¿verdad?
¿Habrá partidos interesantes? Sí. Sí, hay partidos que hay que buscarle mucho, ¿no? Mucho, pero de pronto nos podemos encontrar, a ver, porque esa es otra cosa, ¿no? Dentro de todos estos grupos, dentro de los 12 grupos, antes, yo me acuerdo que por lo menos yo me acordaba y sin esfuerzo, memorizaba todos los grupos ese mismo día. El mismo día del sorteo ya sabía los 8 grupos y sus 4 integrantes. Tampoco era un gran ejercicio de memoria. Ahora es imposible. Es decir, es una batalla que ya tengo perdida entre la edad y la cantidad de grupos. Yo sé que vamos a estar a 2-3 días de la Copa Mundial y que todavía no voy a tener claro exactamente quiénes están en cada grupo. Por lo menos no voy a memorizar los 12 grupos. Eso es imposible para cabezas mayores de 30 años, me parece. Y ya me irán aquellos que tienen cabezas menores de 30 años. Pero bueno, sí, si le buscas Brasil-Marruecos, sí es un partido atractivo. España-Uruguay, pues a pesar de que Uruguay ahora mismo es una selección que no enamora, pues bueno, son 2 campeones del mundo. No nos vamos a poder tan exigentes. Inglaterra-Croacia está bien, ¿no? Sin duda, es seguramente uno de los partidos que más llaman la atención. Portugal contra Colombia es otro, pero hay que forzar mucho, ¿no? El grupo de Francia, Noruega, Senegal, ahí las combinaciones están bien, ¿no? Francia, Noruega, Senegal, sobre todo por esto, ¿no? Francia tiene a todos los jugadores del mundo, a los que quiere y le sobran. Noruega y Senegal son ejemplos, con Sadio Mané y sobre todo con Erling Haaland, de estas selecciones de equipos pequeños que no van a perder nunca a sus figuras, a diferencia de lo que vengo diciendo, ¿no? Del universo de clubes, donde los equipos chicos saben que mucho más temprano que tarde van a perder a sus figuras, que se van a ir a la selección francesa en este caso, ¿no? Aquí no, Francia tiene una cantera increíble, pero tendrá que lidiar contra futbolistas que no cambian de equipo, ¿no? Que está por lo menos protegido el Mundial de Selecciones, sabiendo que los equipos chiquitos, como Senegal o como Noruega, no pierden nunca sus figuras, y si de repente tienen una buena generación, ojo. Entonces, sí, lo que pueda salir de un Francia-Noruega, Francia-Senegal, tampoco está tan mal. El grupo de Alemania y Ecuador y Costa de Marfil, también, es decir, lo que hemos llegado para ilusionarnos con una Alemania contra Ecuador, ¿no? Que antes era un partido cualquiera, ahora es de los partidos que hay que ver, de los poquitos partidos que realmente hay que ver y que hay que poner con marcador, porque pues, no hay muchos partidos entre un equipo sólido de Europa y uno de CONMEBOL, como es Alemania-Ecuador, y Alemania contra Costa de Marfil, Ecuador contra Costa de Marfil. Ese grupo está bien, pero los demás, no es el problema ese, insisto, de que sean 48 selecciones. El problema es que por más que haya grupos con Inglaterra y Croacia, pues que van a estar adentro, ¿no? Porque son 2 las que clasifican directamente y todavía una tercera con 66% de posibilidades de clasificar. El hecho de que haya 48 selecciones es lo de menos. Lo demás es que clasifiquen 32 de esas 48, que la fase de grupos solamente elimine a 16 equipos. Entonces, incluso los grupos que parecen interesantes, pues no lo son tanto. No son tanto porque es evidente quién va a clasificar. Salvo quizás Alemania, que ahí se podría volver a meter en problemas. Ya lo hizo en 2 ediciones seguidas. No creo que vuelva a ocurrir, pero bueno, sin duda que Ecuador y Costa de Marfil tienen posibilidades de hacer con Alemania lo que hicieron sus rivales en Rusia 2018 y en Qatar 2022. Salvo eso, pues sí, Senegal pobres, ¿no? Les toca a Francia y Noruega a ver qué hacen, pero aún así pueden aspirar a meterse en tercer lugar, y ese es el principal problema que yo tengo con esta Copa Mundial, más allá de los grupos que le tocan a México, a Canadá y a Estados Unidos, que es de risa, ¿no? Los 3 grupos más fáciles precisamente son para los 3 países organizadores, y hay cosas que nunca cambian, nunca cambian. Así fue siempre, así sigue siendo, así quiso Aaron Judge, el juez. Tenemos que confiar en su mano. Por cierto, ya lo dije, pero Dios, no podían encontrar a un peor organizador, a un peor maestro de ceremonias que Río Ferdinand. Qué tipo más parco, desagradable, soso, y a quién se le ocurre, por Dios. Pero ya lo había dicho, pero creo que no lo dije lo suficiente.
cómo me cae mal Río Ferdinand. No lo soporto. ¿Por qué diablos me lo ponen durante... O sea, por lo menos, ok, pongámoslo durante la primera ronda, ¿no? Pero cuando vi que iba a estar todo el sorteo, puta madre, no le llegaron al precio a Ruth Gullit. ¿Qué chingados hacen? Dios mío, qué desastre. Pero bueno, cierro el paréntesis de Río Ferdinand, porque creo que no había hecho suficiente hincapié en lo mucho que me desagrada su persona. Y bueno, el Grupo de México, claro, el que llama la atención de una buena parte de los podcast escuchas de Me Quiero Volver Chango, pues sí, un grupo muy asequible, con una selección de Sudáfrica con la que se va a inaugurar la Copa Mundial, como ocurrió en 2010, con una selección como la de Corea del Sur, con la que México pues no se puede confiar. Corea del Sur tiene mejores jugadores que México en general, ojo ahí, pero bueno, es un partido parejo y a la hora de jugar en México, pues seguramente México va a tener cierto grado de favoritismo. Pero bueno, son dos selecciones que están ahí siempre en las Copas Mundiales, independientemente de que haya 24, 32 o 48. Y Corea del Sur, pues ya perdió contra México en 2018, pero venció a Alemania y la dejó fuera. Y México le debe una a Corea del Sur, no lo olvidemos. Así que nada, queda en anécdota. También México eliminó a Corea del Sur en la fase de grupos de 1998. En el papel la historia avala, pero yo no me fiaría para nada. Es el rival, pues quizás más complicado. Vamos a ver si acaba siendo Dinamarca el europeo, entre Dinamarca, Macedonia, Macedonia del Norte para decirlo completo, República Checa e Irlanda. Estará el otro rival. Lo normal, no quiere decir que sea normal lo que ocurra en el repechaje europeo, pero lo natural sería que fuera Dinamarca, que tampoco es un equipo para temerle demasiado. Dinamarca debería estar clasificado de manera directa. Perdió 2 puntos contra Bielorrusia en la penúltima jornada, que cambiaron todo. Luego perdieron contra Escocia en los últimos minutos y quedó fuera momentáneamente de la Copa del Mundo y tratará de reingresar. Y si reingresa, lo hará en el Grupo de México. Me tengo que ir. Me Quiero Volver Chango continuará, pero tengo labores que hacer. Un partido de la Liga Española, háganme favor, me programaron, soy tan profesional que ahora mismo estoy pensando tanto en el sorteo del Mundial que déjenme les digo qué partido tengo que hacer, pero me tengo que ir volando. Oviedo contra Mallorca, sí, ya, me voy poniendo el chip de Oviedo contra Mallorca. Esto es por ahora, Me Quiero Volver Chango y continuará. Gracias por haberme hecho cómplice para matar el tiempo.